Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muy buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Alexandra Arias y soy la responsable del programa de extensión de ciberseguridad de Red Expertos. Nos honra contar con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Clúster de Logística y Movilidad liderado por el doctor Mario Fontalvo. En este webinar queremos explorar los principales desafíos en ciberseguridad que enfrenta el sector logístico en Colombia y su impacto en la operatividad y competitividad de sus empresas. Para ello, tendremos un panel de expertos que nos brindarán su conocimiento y experiencia en el ámbito de la ciberseguridad, la tecnología y el marco regulatorio. Damos continuación, gracias a todos los participantes que están el día de hoy. Mucho gusto, yo soy Cristian Lamy, soy el director de innovación tecnológica en Red Expertos y vamos a hablar un poco, ya José Daniel y Steven nos dieron un contexto especial y nos contaron pues básicamente de muchas de las problemáticas y viendo por aquí el chat, muchas de las personas están comentando bastantes temas, ¿sí? Y nos están contando pues de las importancias de tener seguridad y de implementarla, pero muchas compañías no saben cuál es el proceso ni y cómo orientarse a implementar ciberseguridad, ¿cierto? Y hasta dónde yo debería llegar o qué debería hacer. Muchos piensan y dan el avance y dicen, oiga, si yo quiero implementar ciberseguridad y quiero poner esa puerta, esa ventana, quiero poner muchas cosas y muchas veces llegan a un contexto donde no pueden, o sea, no saben qué camino tomar. Entonces, en base a eso, aquí les tengo un segundo. Un contexto. Un segundo por acá. Segundo por acá. Entonces, vamos a hablar un poco, ¿cierto? De algo importante. Y como lo mencionaban, ¿por qué es tan importante y crucial para su empresa pues, tener seguridad? Esa frase la suelo mencionar y es que un solo clic puede cambiar el rumbo del negocio. Un solo clic puede hacer que una compañía empiece con problemas no solamente de malware, ¿cierto? O de ransomware, ¿cierto? Puede tener problemas mucho más grandes como son eh, temas de que las compañías se vean afectadas digamos que ya a nivel nacional o a nivel mundial, en problemas con datos públicos, ¿cierto? Pueden perder su información. Han habido casos de compañías que pensaron y tuvieron en la cabeza, no, a mí esto no me va a pasar a mí. Tuvieron un exceso de confianza y dijeron, a mí no me va a pasar, esto solamente atacan a las grandes compañías, solamente, como lo mencionaba José, solamente las personas de TI son los responsables. Yo no necesito, yo soy una empresa pequeña, no necesito esto. Y perdieron sus datos y la recuperación fue algo tan complejo, ¿sí? Que hay que volverse más preventivos, ¿sí? Y hay que pensar en ciberseguridad y pensar en que, oiga, un clic puede hacer que todo mi negocio caiga más de un día, ¿sí? Que no sea solamente perder un archivo o que un equipo de cómputo se infecte, sino pensar en que puede afectar mi operación en un punto mayoritario y que eso puede desenvolver y convertir mi compañía en un complejo riesgo. Nosotros estuvimos investigando y hemos trabajado un montón de tiempo un framework de seguridad que contaba José Daniel. Este es construido por los americanos y ellos hablan y dicen, pues para empezar en ciberseguridad lo que debes tener presente es tener ciertas capas identificadas que debes ver cómo las vas a implementar. ¿Qué vas a hacer para implementar estas capas y cómo vas a orientarlas dentro de tu compañía? Con estas capas, ustedes como empresarios también pueden empezar a orientar en sus empresas y decir, oiga, vamos a hablar primero de la capa de identificación. ¿Cómo identificamos qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestros equipos? ¿Cuál es nuestro software instalado? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Cierto? Tanto internas como externas. ¿Cuáles son esos ejercicios? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis equipos críticos? ¿Cuáles son mis aplicaciones? ¿Dónde están alojadas? Identificar eso es tan necesario y suena tan sencillo decirlo, pero muchas compañías a veces les preguntamos, bueno, ¿y cuántos equipos de cómputo tienen? Y dudan del dato. No saben si son 20, 10, 15, 80, ¿cierto? No saben qué sistemas operativos manejan. Y ese nivel de desconocimiento hace que el atacante sí pueda conocer esa información y puede llegar a analizar esas vulnerabilidades de una forma más simple,
¿sí? Por eso es tan importante antes que todo identificar qué tenemos. Oye, ¿dónde estás almacenando la información? Una pregunta tan simple que cuando la hemos hecho muchas veces las empresas empiezan, pues yo tengo algunas cosas en Drive y otras en Google Drive y otras las tengo en los equipos y otras, oiga, ¿dónde está mi información? Entonces esa identificación es bastante importante, ¿sí? Y hablan también de la capa de prevención. Hay que prevenir. Y eso, esto es bastante importante. Es una de las capas donde más nos enfocamos, porque es importante evitar los ataques de forma proactiva. Es importante prevenir que no nos pasen. No esperar a que el atacante llegue y nos infecte. Ahí sí corramos a restaurar una copia de seguridad, sino prevenir ese ataque es bastante importante. Aquí hablamos de mantener actualizaciones, hablamos de proteger el correo electrónico, de proteger las aplicaciones en nube, de monitorear esos equipos críticos, ¿cierto? Y hablamos también de la siguiente capa que se llama detección. En la detección es supremamente importante tener un muy buen servicio de antivirus, poder detectar las amenazas que están dentro de mi red y mis equipos de cómputo. Y lo más importante es no dejar solo a ese antivirus. No solamente instalar un servicio de antivirus y dejarlo ahí corriendo sin saber qué es lo que está pasando, sino también entender qué es lo que está pasando en mi entorno y qué equipos están siendo atacados y cómo voy a prevenirme ante esto, ¿cierto? Y en prevención y en detección hay algo importante que es la capacitación. Y con ello, con estas dos capas, hay una siguiente que se llama respuesta, que es, oiga, ¿qué voy a hacer si hoy? Y es una pregunta que le hago a cada persona que está en el público. ¿Qué pasa si hoy se me infecto con un ransomware? ¿Qué pasa si hoy mis equipos de cómputo se ven encriptados? ¿Cómo voy a dar respuesta? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder ante este incidente? Muchas compañías, la respuesta puede ser, el que me hace soporte es el que sabe qué vamos a hacer. El de TI es el que sabe, o muchas compañías no saben o piensan que qué hacer ante este incidente. Es importante, y lo mencionan en esta capa, determinar qué hay que hacer, cómo organizarse ante un incidente y tenerlo claramente documentado, porque normalmente lo sabe el ingeniero y preciso el día que pasa, el ingeniero no está y nadie sabe qué hacer y entonces quedamos todos bloqueados y empezamos a tener problemas. Hay una capa bastante importante que se llama restauración. Aquí es donde están las copias de seguridad y si llegase a fallar lo anterior, es importante tener cómo recuperarse, tener planes de recuperación. Hay algo importante y es donde nos duele la cabeza. Hay una expresión que se llama DRP, que es un plan de recuperación de desastres. Hay que tener claro, básicamente, lo que vamos a responder, cómo nos vamos a restaurar y cómo esos activos críticos los vamos a recuperar en caso de un incidente para darle continuidad a los servicios y poder recuperar la operación lo más pronto posible. Hay una capa de cumplimiento legal que se llama gobernabilidad, que básicamente habla de asegurar el cumplimiento normativo y regulatorio y habla básicamente de cómo debemos organizarnos, ¿cierto? Y qué hacer para mantener básicamente todo a nivel legal y a nivel funcional y mantener esos procesos muy alineados ante el ejercicio de la ciberseguridad. Estas son las 6 capas de la ciberseguridad. Hicimos un ejercicio bastante interesante y creo que esta palabra o este BASC, muchos de ustedes tal vez lo han escuchado, ¿cierto? Y es algo que les exigen a muchos de ustedes. Y resulta que si comparamos el BAS contra el NIST, muchos de los contextos, de los puntos que les piden están precisamente inscritos dentro de ese BAS, ¿cierto? Y ellos piden, por ejemplo, que tengan inventario de software y hardware, que hagan gestión de accesos, que tengan una política de ciberseguridad, que tengan una gestión sobre las vulnerabilidades. Ahí está la identificación. Ellos hablan básicamente de hacer prevención en el sentido que se tienen que hacer actualizaciones, control sobre el filtrado de navegación, protección al correo electrónico, generar control de medios removibles, hacer capacitación y conciencia. Hablan de detección de protegerse contra software malicioso, de tener seguridad en las redes y en las comunicaciones, trabajarlas de forma segura. Hablan de respuesta cuando dicen, oiga, ¿cómo va a gestionar sus incidentes de seguridad? Hablan de restauración a la hora de tener copias de seguridad y recuperación planteada y hablan de gobernabilidad ante la mejora continua y la auditoría. ¿Listo? No sé si se dan cuenta, este es un marco de referencia que usan muchas de las normas en general y que ustedes pueden apoyarse para empezar
paso por paso, empezar a identificar qué hacer para empezar en seguridad y empezar a cumplir estos requerimientos, ejemplo del BASC, que los pueden apoyar en sus operaciones del día a día. Aquí voy a pedir un favor súper importante al ingeniero, ingeniero José Daniel, para que nos apoye, nos cuente un poco de esta capa de gobernanza antes de entrar más a detalle de la capa, de cada una de las capas y de qué hacer en cada uno de estos puntos. Ingeniero, te doy la palabra para que por favor nos cuentes un poco de esta capa. Gracias, colega. Por aquí, abogado, pero importante, Abogado, abogado. importante precisar que las compañías cómo hacen para gestionar las expectativas y las políticas, teniendo en cuenta lo que les mencionábamos de no moverse por el miedo, sino considerar la ciberseguridad como un tema estratégico. ¿Cómo hacerlo? Hay muchos tipos de herramientas. Tenemos, por supuesto, los lineamientos regulatorios, tenemos todo lo referente al derecho societario, tenemos algunos estándares a nivel internacional, pero nosotros en este caso les estamos mostrando la metodología establecida por el marco NIST. Como les decía Cristian, es un marco de referencia que las compañías deben o pueden adoptar como una metodología para implementar en su compañía, para tener un orden, para, digamos, gestionar, como les digo, estas expectativas y gestión de riesgos. Nosotros nos guiamos por esta metodología en nuestras consultorías, a todos los presentes, nosotros dichosos de acompañarlos en sus compañías para implementar esta metodología y adicional a todas las capas que comentaba el ingeniero Cristian sobre la identificación, la detección y demás. El marco NIST establece como capa transversal u horizontal a todos esos esfuerzos la gobernanza. En otras palabras, el gobierno corporativo, las empresas, cómo se gestionan, cómo establecen procesos, herramientas de gestión de riesgo. Y básicamente nos clasifica pues estos 5 tipos de acciones a considerar. Primero, el contexto organizacional. Las compañías deben comprender con quién se están relacionando, cuáles son los stakeholders que rodean su negocio, cuáles son las regulaciones pertinentes para operar su negocio, cuáles son, de qué manera pueden integrar su misión organizacional con todas esas estrategias de ciberseguridad. Segundo, establecer una estrategia de gestión de riesgos, lo cual es relevante en términos de definición de prioridades de la compañía. Las empresas tienen que tener la capacidad de establecer un apetito de riesgo. Las empresas de pronto, de acuerdo a su identidad y su ADN corporativo, deben no asumir ciertos riesgos y de pronto sí asumir algunos otros, teniendo en cuenta que aquí se trata también de innovar y la innovación presenta algunos riesgos. Por tanto, la gestión de riesgos finalmente en lo que termina es en el establecimiento de medidas proporcionales a ese riesgo, pero precisamente para hacer las cosas, no para no dejar de hacerlas una vez más moviéndose por el miedo. Y eso va muy atado ahí por el punto A del 2, que es la gestión de riesgos en la cadena de suministro, muy importante para las empresas en el sector logístico, porque aquí estamos haciendo un esfuerzo para comprender y hacer una debida diligencia de yo a quién le estoy contratando la tecnología, cuáles son los mecanismos de seguridad que estoy estableciendo, por ejemplo, para conectar un software de un tercero con mi compañía y asimismo, pues, generar una red de cooperación empresarial segura. Tercero, roles, responsabilidades y autoridades en la compañía. Tengo que, como empresa, establecer un procedimiento de gobierno corporativo en donde ciertas personas sean los responsables de supervisar y establecer y diseñar todos estos mecanismos. Cuatro, con base en todo el ejercicio de los puntos 1, 2 y 3, ver esto reflejado en políticas de ciberseguridad y en códigos de conducta para los empleados, lo cual va a ser la base para que la compañía opere incluso con fluidez, teniendo en cuenta que estas políticas deben ser actualizadas constantemente. Y finalmente, una supervisión y evaluación. Haciendo ya para cerrar un paralelismo con el estándar BASC, pues ahí básicamente allá nos dicen que tenemos auditoría y mejora continua, pero la dinámica y la lógica es muy similar. Las compañías tienen que tener de forma estratégica un proceso de aprendizaje continuo
Y si las compañías tienen establecidos unos roles, unas personas y unas metodologías como estas que les estamos diciendo, pues van a poder enfrentar los ciberriesgos de una forma mucho más eficiente y mucho más fluida también respecto al caso de negocio que les decía. Esto tiene un precio. Esto no es solamente un gasto, sino una inversión. Y entendida como una inversión, hay que ponerla en términos de ROI, de retorno de la inversión. Gracias, colega. Adelante. Vale, gracias, José Daniel. Súper. Entonces hablemos un poco de las otras capas, ¿cierto? De una forma muy general. Cuando hablamos de la capa de identificación, están en el BASC, precisamente que estamos haciendo este ejercicio. Hablamos de que, oiga, yo tengo que tener un inventario de software y hardware, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos a revisar precisamente, oiga, ¿cuál es mi inventario real? ¿Sí? Y pregúntese en esto realmente, ¿qué software está instalado en mis equipos de cómputo? Muchas veces no lo sabemos y empiezan los riesgos por ahí. Nos habla de tener una gestión de accesos, ¿sí? Esto es súper importante porque me pasan muchas compañías que visitamos que todos tienen el mismo usuario y la misma contraseña en todos los equipos para facilitar el acceso y resulta que es un riesgo muy alto. Entonces hay que gestionar los accesos a las aplicaciones para disminuir el riesgo, ¿sí? De que haya fallas en la aplicación, fallas de acceso, hurto de información, ¿sí? Y aquí es muy importante, ¿sí? También tener una política de seguridad. Y una política, no solamente tenerla en papel, sino tener una política clara donde digamos, hey, vamos a poner esta política y ponerla a funcionar y ponerle controles reales a esta política para poder evidenciar y decir, mire, así me voy a regir ante, o sea, identificar claramente cuál es mi política y cuáles son mis controles ante la ciberseguridad que quiero colocar en mi compañía. Gestionar las vulnerabilidades, súper importante. Hay que revisar cuáles son mis vulnerabilidades como compañía en mi red, en mis equipos, en mis aplicaciones. Hoy en día las vulnerabilidades salen todos los días. Todos los días hay miles de ataques a nivel mundial y resulta que si yo pienso que no, yo con mi equipo en Windows por allá no, eso no va a pasar absolutamente nada. Ahí está la importancia, ¿cierto? De manejar esa gestión de vulnerabilidades. Quiero hablar de la capa de prevención, ¿cierto? Donde hablamos de unos puntos bastante importantes y hablamos de tener el hardening, que es mantener las actualizaciones al día, mantener los equipos actualizados no solamente a nivel de utilitarios, ¿cierto? De Windows, los drivers son supremamente importantes mantenerlos actualizados y mantener esos equipos al día, porque cada actualización que sale y no ejecutamos, muchas veces nos pasa que cuando vamos a revisar los equipos de cómputo, encontramos que algunos técnicos tienden es a bloquear las actualizaciones de los sistemas. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿será que es correcto? O lo que querían hacer es empezar a actualizar los equipos para evitar este tipo de vulnerabilidades que se pueden identificar, sino mantenerlos más seguros. Hay que habilitar un filtrado de navegación. Es supremamente importante filtrar la navegación para poder decir y mencionar, "O- oiga, yo a qué sitios debería entrar y no me refiero a bloquear redes sociales solamente, sino tanto link malicioso que existe hoy en día en la web. Hoy en día, hasta en muchos videos de YouTube, muchos links de Facebook, se encuentran links maliciosos que pueden generar problemas y nos pueden afectar. Hay que proteger el correo electrónico y prevenir que ingresen amenazas. No solamente hay que capacitar al personal, que es supremamente importante, es uno de los puntos que tiene el BASC para este ejercicio, sino que también hay que proteger el correo electrónico de amenazas posibles para prevenir que de pronto alguien, en el afán de abrir un correo, le dé doble clic y cambie la historia de la compañía. Hay que controlar las USBs y los dispositivos que usan en las empresas. Muchas compañías no bloquean qué dispositivos USB usar y ahí es que empiezan los problemas. Ahí es que empiezan las amenazas y puede volverse un caos, ¿vale? En la capa de detección, como les contaba, es importante tener un muy buen servicio de antivirus, ojalá tenerlo monitoreado, hay que tener, por ahí lo escribieron, una protección en la red, ¿cierto? Hay que tener claro cómo son las comunicaciones. Sí, algunas compañías, voy a poner un ejemplo que pasa en algunas compañías, usan el WhatsApp sin control, por ejemplo. Y dice, no, pues cualquiera escríbanos desde cualquier WhatsApp. Hoy en día el WhatsApp sufre una gran cantidad de hurtos porque se roban el WhatsApp a través de metodologías de ingeniería social y resulta que por ahí manejan a los clientes, manejan información confidencial que pueden ser
usados de forma maliciosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nos comunicamos tanto interna como externamente para evitar básicamente la seguridad, que no tengamos novedades, ¿cierto? Y habilitar la seguridad en redes. En la capa de respuestas, como les comentaba, ¿qué hacer ante esos incidentes? Tener esos planes estratégicos que digan, oiga, si nos llega a pasar esto, hagamos esto, ejecutemos esto. Organicemos qué hacer ante un posible incidente y realmente dejémoslo documentado, porque muchas veces corremos, como les contaba, la copia de seguridad, pero volvemos a caer. A los 15 días vuelven y nos hackean. Y después otra vez, y entonces nos empiezan a cobrar bitcoins y no tenemos claro realmente qué hacer ante una amenaza. En la capa de restauración, ¿cierto? Es importante tener las copias de seguridad de lo más crítico, ¿sí? No solamente tener la información en una nube, muchas veces se vuelve seguro. Muchas personas piensan que con ya tener Google Drive, con ya tener OneDrive, ya tengo eso seguro y desconocen los términos y condiciones de uso que tienen las diferentes herramientas. Hay que tener claro cuál es la estrategia de copia de seguridad que se va a implementar y cómo van a recuperarse en caso de incidentes. ¿Qué pasa si yo tengo todo en OneDrive y alguien entra y lo borra? O borra información y nos damos cuenta 30 días después y resulta que la retención era 30 días y el día 31 esa información ya no está. ¿Cuánto puede perder la compañía por esa información? Entonces hay que tener muy claro todos estos ejercicios para poder hacer ejercicios de recuperación y tener claro cómo podemos recuperarnos realmente. ¿Listo? Aquí hay algo importante y es en ciberseguridad, es como la Fórmula 1. Una estrategia clara y práctica es la pole position para proteger los activos y mantener el negocio siempre en la pista ganadora. Si ustedes actualmente no tienen un equipo, no saben qué hacer o cómo mejorar su ciberseguridad, nosotros somos el equipo que ustedes están buscando para poder buscar y ser esa, precisamente llevar el equipo a la victoria y mejorar a nivel de seguridad, ¿sí? Em, es importante, ¿sí? Que tengan claro que la seguridad, como le contaba, no hace parte solamente de una persona, todos hacen parte para la ciberseguridad. Espero que les haya gustado mucho. Nos gustaría saber qué preguntas tienen. Alex, te doy la palabra para que nos ayudes ahí de pronto para aquellos que Sí, tengan muchas preguntas. gracias, Cristian. Ya iba a decirte que demos un espacio. Tenemos un espacio corto para algunas preguntas. Les recuerdo que vamos a dejar de todas maneras en el chat un link para que nos retroalimenten y nos permitan conocer qué otros temas de interés son para ustedes, que, que podemos nosotros de pronto para un siguiente webinar aportarles. Bueno, Alexandra, Cristian, pues muchas gracias por este interesante charla, la cual pues veo que es muy buena para los empresarios. Gracias por haber dejado el correo para que aquellos que tengan inquietudes pues se comuniquen con ustedes directamente.